Hola a todos mis amigos y mis amigas. Hoy les voy a compartir este video. Es una especie de resumen. Va a ser un resumen de cómo hacer nuestro análisis técnico. ¿Listo? Donde vamos a abarcar conceptos como estructura, fractalidad, liquidez, volumen y otros conceptos. Pero es un resumen. No está toda la información, pero les puede servir de base para ustedes poder tener una guía para poder hacer sus análisis respectivos. O para aquellos que ya tienen información como la que les voy a compartir o que ya han visto mis videos acá en el canal, entonces pueden complementar con este video resumen. Listo, entonces vamos a ello. Vamos por acá. Primero que todo voy a compartir un poco por acá, hacer una especie de resumen antes de irnos al gráfico. ¿Listo? Entonces vamos a hacer de cuenta que esta es nuestra estructura. En este caso tendríamos una estructura alcista para este ejemplo. Entonces, cuando nosotros tenemos una estructura, que en este caso es alcista, lo primero que nosotros tenemos que hacer es identificar cuál va a ser nuestra zona de trabajo o nuestra zona operativa. Eso es muy importante. Listo. Entonces, yo lo que hago es irme a una temporalidad macro. En mi caso, me voy para una temporalidad de 4 horas. ¿Para qué? Para poder observar mi último movimiento más importante o mi último impulso, que en este caso se convertiría en mi fractal. En 4 horas yo puedo identificar cuál de todos estos escenarios, o digamos, o de la estructura que yo tenga, perdón, es mi último escenario válido. En este caso, este sería mi escenario válido operativo, mi último fractal. ¿Por qué? Porque imagínense yo ver el mercado, que el precio esté por acá, y entonces yo veo el gráfico y digo, ¿dónde puedo reaccionar? Aquí tengo mucha información, todo esto es información, más la que tenga por acá, ¿cierto? Entonces, yo no debo complicarme la vida, el trading hay que hacerlo lo más sencillo posible y lo que hago es marcar una zona, por eso fractalizamos. Yo defino un fractal, el fractal yo lo defino como ¿qué? Como la unión de varios impulsos y retrocesos en un, digámoslo, marco de tiempo o digamos en un movimiento principal, por así decirlo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque digamos que si estos son 4 horas, el mercado en 4 horas puede verse así. Pero si lo vemos, por ejemplo, en una hora, se puede ver un poco más así. Y si lo vemos, por ejemplo, en 30 minutos, esto podría verse, ¿cierto? Cada vez se va a ver el gráfico, digámoslo así, más, con más velas, más complejo. Buscamos la manera de que el gráfico se vea más limpio para yo hallar mi fractal válido operativo. En esencia es eso, listo, igual ya lo vamos a ver en el gráfico. Entonces, marco mi fractal válido operativo, identifico cuál es mi último punto más importante, el que inició ese movimiento al alza, y tengo identificado cuál es mi alto más importante. Recordar también algo, que una vez que yo tengo mi fractal seleccionado, que yo voy a trabajar desde este punto A hasta este punto B, el paso a seguir es que voy a seleccionar mis puntos de referencia donde probablemente yo voy a tomar posiciones en el mercado. Entonces, el primer punto que yo voy a seleccionar siempre, ¿cuál va a ser? El inicio del fractal. Yo siempre voy a seleccionar el inicio del fractal. Siempre. ¿Listo? Ya vamos a verlo. ¿Qué parte del fractal vamos a seleccionar? ¿Qué velita o eso? Pero simplemente yo necesito marcar es una zona porque esto luego lo voy a analizar con liquidez. Y luego de ello, ¿qué otro punto puedo analizar? Yo tengo que observar, ¿cierto? Qué zona como que sobresale a mis ojos. Si por decir algo, el precio, vamos a hacer este fractal diferente. Vamos a hacer, por ejemplo, algo así para hacerme entender. Digamos que el precio viene por acá y por acá, por ejemplo, hizo algo así y luego subió y por acá ya hizo algo. Bueno, digamos que este es el movimiento, esto es nuestro fractal en 4 horas. Entonces, cuando yo tengo algo así, yo selecciono el inicio de mi fractal y de todo este escenario voy a seleccionar una zona que yo vea que sobresale a mis ojos, por decirlo de alguna manera sencilla para que se me interprete. Sobresale, esta es una zona que genera ruido visual, es una zona donde yo sé que hay muchas órdenes aquí de compra y de venta, donde el mercado aquí se quedó, ¿cierto? Con compradores y vendedores. Y entonces es una zona que se vuelve importante porque está moviendo capital y finalmente el mercado sube con fuerza. Por lo tanto, es un escenario de interés en donde probablemente el mercado cuando caiga puede reaccionar en este punto y tener su continuación alcista. O tenemos esta otra zona que tenemos acá. Permítanme. O tenemos esta otra zona que sería el inicio de nuestro movimiento. ¿Listo? Ahora,
Importante también, otra pista que les doy, recordemos que de nuestro fractal, nosotros que tenemos que tener presente el 50% de nuestro fractal. ¿Por qué? Esto es primordial. Resulta que esta zona de acá, esta zona que tenemos acá, es el 50% que es de compra y esta zona que tenemos acá es el 50% de ventas. ¿Listo? Entonces es importantísimo, si mi fractal es alcista, esperar a que el mercado corrija para entrar en la zona de compras. ¿Listo? Y en la zona de compras yo filtro este escenario. Eso fundamental. Así seleccionamos nuestro fractal válido operativo. ¿Claros? Entonces, para el gráfico, ¿qué vamos a hacer? Vamos a observar acá nuestro activo. Permítanme, me voy para este que está más limpio. Tenemos nuestro activo acá, en este caso del oro. Ahora, en este activo del oro, lo que vamos a hacer es irnos a una temporalidad macro de 4 horas y vamos a identificar nuestro fractal válido operativo. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? En este caso, por ejemplo, vamos a identificar algunos fractales de acá. Yo lo que hago es identificar vamos a hacer el ejercicio en todo esto, ¿listo? Entonces yo lo que voy a hacer es identificar un último alto que genere una corrección y que desde ahí se genere un impulso fuerte. Ejemplo, tengo un alto, una corrección y un movimiento al alza. Entonces yo puedo decir lo siguiente, que voy a seleccionar, vamos a marcar esa ruptura, más bien esta ruptura que tenemos acá, vamos a cambiar esto de color, tengo esta ruptura y luego tengo esta corrección. No fue una corrección profunda, pero me interesa entender que hasta aquí llegó la corrección, igual estamos en una temporalidad de 4 horas, y puedo indicar que mi fractal válido sería hasta acá. Listo, vamos a ponerle aquí que es nuestro fractal válido operativo. ¿Por qué no acá? Porque es que esto es un movimiento normal del precio, una pequeña corrección, a diferencia de que si el precio me genera una corrección un poco más amplia. Listo, entonces tengo mi fractal, punto A hasta el punto B. Vamos a seguir marcando algunos otros fractales, por ejemplo. Bueno, en este caso también podría decir que este otro fractal viene desde acá hasta acá. Acá tengo la ruptura y así sucesivamente. Luego en mi siguiente fractal, como estamos en una temporalidad de 4 horas, el precio debería de romper este punto mínimo. Pero ojo, no voy a desconocer que tengo un movimiento fuerte aquí a la baja que generó la ruptura de este mínimo. Y vuelvo y repito, como estamos en una temporalidad macro de 4 horas, pues este punto mínimo de acá me puede servir como punto de referencia, aunque desde aquí no haya nacido el movimiento fuerte que generara esta ruptura, que sería lo ideal, que rompiera para tener un fractal alcista y que luego hubiese caído, hubiera roto este mínimo que hubiera correspondido a un mínimo de un fractal válido. Me interesa el volumen que este movimiento tiene, aunque no nos haya roto este mínimo de acá, que es el más importante. Listo, lo cual nos indicaría un cambio de estructura, pero puedo manejar este. Hay que ser muy intuitivos, listo. Si yo veo demasiado volumen y una ruptura acá importante, pues puedo decir que esta va a ser una zona operativa, listo. Siguiente fractal que es súper clarísimo desde este punto alto hasta este punto. Fijémonos que ¿qué tenemos? Tenemos esta ruptura y tenemos la ruptura de un mínimo de alta relevancia que fue el mínimo que inició todo este impulso alcista, que es nuestro fractal alcista válido operativo. Fíjense cómo marcamos, cómo fractalizamos el mercado. Una vez ya tengo este fractal bajista, ¿qué tengo que identificar? Mi punto, por ejemplo, mis puntos de interés. Tengo este punto, permítanme, tengo acá este punto alto, vamos a observar, y entonces, perfecto, ya tengo este alto que sería el último alto más importante y este el mínimo más importante. El caso es que si el precio o rompe este mínimo o rompe este alto, pues nos va a dar un fractal, sea bajista o sea alcista. Este fractal, por ejemplo, es un fractal bajista. Pero vemos que el precio desde acá comienza a dar una fuerza al alza, generando una ruptura de esta zona de altos. Por lo tanto, nuevamente hacemos el ejercicio y tengo un nuevo fractal válido operativo. Fíjense, de esa manera fractalizamos, es sencillo, pero hay que tener cuidado con la fractalidad porque de ello depende que nosotros tengamos un buen análisis, que nuestra probabilidad de un trade exitoso se incremente. Eso es muy importante tenerlo presente, ¿listo? Una vez que ya hemos fractalizado, ahora sí, ¿qué nos corresponde? De este escenario, identificar cuáles van a ser nuestras zonas de interés. Entonces, este ejemplo es hermoso. Vamos a observar. Me voy a concentrar en esta información. Por lo tanto, en este caso voy a seleccionar esta última vela como una zona de interés de compra. ¿Listo? Entonces esta va a ser una zona de compra importante para mí, en donde cuando el mercado caiga en este punto,
yo ya tengo que empezar a identificar la liquidez que hay aquí para poderme posicionar con confianza. Mi siguiente zona, de acuerdo a lo que explicaba hace un momento, voy a seleccionar una zona en mi sector de compra que sobresalga a la vista. Y fíjense que acá el mercado, antes de empezar a subir, me generó toda esta, como este movimiento que se ve acá. Me genera todo este movimiento que tenemos acá. Y luego el mercado se va con fuerza al alza. Fijémonos que en este ejemplo, bueno, vamos a marcar el 50%. Fíjense, si nada más acá, el 50% de todo este fractal es aquí, sería acá. Quiere decir que toda esta zona es una zona para vender y esta es una zona para comprar. Y como nuestro fractal es completamente alcista, lo que yo hago es esperar a que el mercado corrija para entrar en una zona de compras. Y ya tengo dos escenarios, escenario y escenario, escenario 1, escenario 2, en donde yo ya tengo que empezar a analizar dónde me posicionaría. Eso es básico. De hecho, aquí ya nos podemos dar cuenta que cuando el mercado cayó, miren donde ya empezó a reaccionar y a dar movimientos al alza. ¿Listo? Para que ustedes vayan observando qué es lo que tenemos que hacer, cómo le damos un orden al gráfico y en qué parte nos tenemos que centrar. Eso primordial, miren, de esa manera hallamos nuestro fractal y marcamos nuestras zonas operativas. Una vez ya tenemos ello, analizamos la liquidez interna y externa, o bueno, o la liquidez, listo. En este caso la liquidez, toda la liquidez que nosotros tengamos por debajo y a la izquierda y por encima y a la izquierda de nuestro fractal es liquidez que me va a servir para identificar, en este caso, si este es el inicio de mi fractal y yo estoy en compras, me va a servir para identificar que puntos más bajos en donde el mercado, si me llega a sacar, puede venir a liquidar esta información y puedo venir a posicionarme en otros puntos más bajos. ¿Sí? Entonces, eso lo tengo que tener pendiente. Por ejemplo, zonas como estas, en donde yo veo que el mercado puede liquidar acá y podría venir y buscar una posición un poco más baja para poder entrar en compras. Pero no pierdo de vista la información que tengo por debajo. Sin embargo, mi foco está en este escenario y en este escenario. Eso es fundamental. Y la liquidez que yo tengo en la parte por encima y a la izquierda del punto alto, ¿para qué me sirve? Me sirve para tener claro hasta dónde probablemente el precio puede generar una corrección o un rebote, por ejemplo, o sí, un rebote, y donde probablemente el mercado puede entrar en ventas, porque si este es un fractal bajista, este punto alto que yo tengo acá sería un punto en donde el mercado puede reaccionar en ventas. Y si yo estoy en compras, por ejemplo, acá, y el precio está subiendo, tengo que tener claro en dónde debo cerrar. Por acá debo ir tomando beneficios en caso de que el mercado suba y si quiere seguir subiendo, por acá debo tener otra toma de beneficios porque el mercado aquí ya puede caer porque esto es un fractal bajista. Y si el fractal en este caso, en este lado, es bajista, ¿qué tengo que hacer yo? Posicionarme en ventas, en la zona alta. ¿Listo? O en una zona pues de interés que tengamos. Esa es la lógica del mercado. ¿Listo? Esa es una lógica que tenemos siempre que tener clara. Entonces, ya cuando tenemos eso claro, ahora sí vamos a observar la liquidez que tenemos al interior. Esta es nuestra liquidez, como digámoslo así, interna. Pero fíjense lo interesante de esto. Esta zona que está aquí, de este 50% que vamos a tener por aquí, yo ya la descarto. Listo, este es el 50% y yo ya voy a descartar esa liquidez. Entonces vamos a ponerla acá, así, perdón, como en rojo. Vamos a poner en rojito para dar a entender que este escenario lo descartamos. Por eso no me interesa la información que está por acá. Yo me voy a concentrar en qué, en la información que tenemos acá. Pero cuando ya tengo clara la información que tengo acá debajo, mis puntos de referencia, entonces, ¿qué voy a hacer? Pues sencillamente me doy cuenta que tanto este escenario que tengo acá y este escenario que tengo acá ya no me interesan. Me interesan solamente este escenario y este escenario para poderme posicionar en compras. ¿Listo? Fundamental, esto es fundamental. Una vez ya tenemos eso claro, bajamos de temporalidades, en este caso, por ejemplo, a una hora, para observar qué información es la que tenemos y lo que vamos a analizar, qué es. No solamente yo tengo que analizar lo que tengo acá, tengo que analizar hacia atrás de mis escenarios, en donde tengo que buscar, por ejemplo, fuerza, volumen, ¿cierto? Ya es identificar qué información el mercado nos dejó aquí hacia atrás para yo decir dónde me posiciono acá, me posiciono acá, me posiciono acá, en qué parte de este escenario me voy a posicionar, al igual que en el inicio del fractal. Eso es fundamental. ¿Listo? Recordemos que esto es un repaso, por eso no voy a entrar a explicar todos estos escenarios,
pero es importante tener claro que tenemos que venir a analizar escenarios hacia atrás. ¿Qué información hay? Listo. Si hay volumen, si hay barridos de liquidez, si hay qué fuerza tienen las velas, si hay algunas, si hay acumulaciones. Bueno, toda esa información necesito entenderla hacia atrás, acá hacia atrás, para de esta manera tomar una decisión clara. Recordemos algo fundamental, que para yo tomar decisiones, supongamos que el precio se encontrase acá, para yo tomar decisiones de dónde me voy a posicionar, ¿sí? Si yo voy a entrar en compras acá o acá, yo necesito tener claridad de la información que tengo aquí hacia atrás para tomar una decisión. Todo esto el mercado ya lo hizo, todo esto el mercado ya lo hizo. Para yo proyectar a futuro lo que yo espero que el mercado haga, yo no voy a hacer una proyección desde acá, yo hago una proyección desde mis puntos de referencia, entendiendo que no solamente lo que hay acá, debo entender qué hay acá, debo entender qué hay acá, debo entender qué hay acá, la liquidez que hay acá y por acá por encima. Debo entender eso y no es complicado. Debo entender esa información para que de esta manera yo proyecte y diga mi entrada va a ser acá, o mi entrada va a ser acá, o mi entrada va a ser acá. De esa manera es que yo puedo llegar a tener una conclusión de dónde posicionarme y un trade aumentando una probabilidad de éxito. ¿Listo? Eso es fundamental. Bueno, vamos a pasar a otros puntos acá sencillos, relevantes. También cuando digamos que una de las cosas que nos sirven para nosotros poder tomar posiciones, ya una vez tenemos nuestros puntos de referencia, analizar la liquidez y todo, algo que nos va a servir mucho es entender algunos conceptos como de order blocks. Vamos a observar, por ejemplo, esos conceptos de bloques de órdenes. Por ejemplo, hay un order block que es el order block clásico, el que aparece en todos lados y en todas las temporalidades. Y la teoría que nos dice que ese order block, ¿cómo va a funcionar? Nos dice que nosotros debemos seleccionar nuestra última vela contraria. En este caso, última vela contraria antes de un movimiento fuerte. Que ese movimiento fuerte se haya llevado, ¿qué cosa? Un alto. O en este caso, pues un mínimo, en caso de que viéramos un gráfico como estos. Última vela contraria antes del movimiento fuerte que se lleve mínimo. ¿Listo? Importante. Una vez yo tengo eso claro, entonces yo ya que selecciono, perfecto, tengo la vela contraria, movimiento fuerte, se llevó altos, esperaría que el mercado caiga a esta zona de bloque de órdenes para su continuación alcista. Ese es el famoso order block clásico y pues nos corresponde poderlo ubicar en el gráfico en nuestros puntos de referencia. Luego aparece el order block en quiebre. El order block en quiebre tiene la misma teoría inicial del order block clásico. ¿Cómo funciona? Lo mismo, última vela contraria, movimiento fuerte al alza, que se lleve un alto o un mínimo si la estructura fuera al contrario, y luego el mercado, ¿qué es lo que va a hacer? En vez de reaccionar en mi punto de order block para irse a favor, en vez de hacer esto e irse, lo que va a hacer es traspasar ese order block clásico, este order block que está acá. Llega y lo traspasa para, en este caso, marcar un posible cambio de estructura o de tendencia, de tendencia, digámoslo así mejor, de tendencia. Si mi tendencia iba alcista, este es un escenario muy interesante para tener el cambio de tendencia. Por lo tanto, esperaría que corrija hasta este punto para la continuación bajista. Pero ojo, ojo, decimos que caiga con fuerza. No algo como esto porque se podría entender como una manipulación y pues el mercado podría irse. ¿Listo? Importante, fundamental eso, ruptura con fuerza para de esta manera venir y buscar una corrección para la continuación bajista. Order block en quiebre. ¿Dónde los vamos a encontrar? Estos order blocks en quiebre los vamos a encontrar en la parte alta de un fractal. Si este es mi fractal alcista, entonces lo voy a ubicar en la parte alta, que el mercado me dé la figura para poderme posicionar hasta la zona de compras. Y si fuese al contrario, tendría entonces algo así. Si la estructura fuera bajista, entonces ¿dónde lo voy a ubicar el order block en quiebre? En la parte baja, en la parte baja. Veo que el mercado me haga esta figura de order block en quiebre para posicionarme en la corrección y mover compras hasta la zona de ventas de mi fractal válido bajista. ¿Listo? Fundamental eso también, importantísimo en este repaso. Y por último vamos a ver un último order block que es muy interesante y este nace desde la acumulación. Entonces yo tengo una acumulación, ¿cierto? De órdenes. Y entonces esta acumulación a mí no me interesa operarla, a menos de que el gráfico haga algo diferente dentro de esa acumulación, salga de ese rango, ¿cierto? Y entonces el mercado, yo que espero que una vez tengamos una acumulación, una vez tengamos esta acumulación, espero que él me manipule uno de los dos lados.
los altos o los mínimos. Pero ojo, no solamente espero, o sea, una vez me dé la manipulación, yo no voy a tomar decisiones, porque si el mercado manipula por alguno de los dos lados, manipula acá estos altos, él puede volver a entrar y quedarse en la consolidación. O si viene y manipula los mínimos, puede volver a entrar a quedarse en la consolidación. Yo necesito que el mercado complemente su figura. Entonces, ejemplo, para este caso, supongamos que el gráfico vino y manipuló acá estos altos, pero luego de la manipulación, ¿el qué hace? Viene y saca la parte contraria a donde manipuló, ¿cierto? En este caso los mínimos los saca con fuerza. Entonces ya tengo algo muy interesante. Yo ya tengo entonces una figura de acumulación, de manipulación de altos y de distribución con fuerza, en este caso de los puntos mínimos. Fundamental esto, ¿listo? Cuando yo ya tengo este escenario, ¿qué puedo hacer? Esperar a que el mercado corrija y ya qué voy a hacer, entender cuál fue mi punto de acuerdo a la liquidez, a las figuras de bloques de órdenes que compartí ahí en este repaso, para que de esa manera busquemos dónde posicionarnos y de esta manera la continuación a la baja. O si fuese al contrario, en este caso supongamos que el precio viene, aquí me manipula, luego por ejemplo manipula aquí por debajo, pero pum, luego se va. Ah, perfecto. Quiere decir que la manipulación de encima no me interesa la manipulación de por debajo, porque luego de la manipulación el mercado da el movimiento fuerte al alza que genera la ruptura con fuerza de los altos, ya para posteriormente venir y buscar mis puntos de entrada para reacción en compras. ¿Listo? Importantísimo también tenerlo esto presente dentro de sus análisis para que lo puedan ahí como recordar. Otra de las cosas, tenemos también puntos muy interesantes como por ejemplo los flujos de órdenes. Los flujos de órdenes funcionan muy bien y es muy interesante poderlos aprovechar. Vamos a ver si por acá encuentro flujos de órdenes con claridad para nuestro repaso. ¿Listo? Ejemplo, miremos por ejemplo, bueno, por acá en estas zonas altas, a ver si nos da un flujo de órdenes que sea clarito para así hacerme entender y ya pues cada uno debe testear la información y eso, ¿listo? A ver, a ver, que sea bien claro. A veces uno encuentra todo muy fácil, a veces no. Bueno, por ejemplo, vamos a mirar este escenario de acá. Esto es un flujo de órdenes interesante, miren. El flujo de órdenes, ¿cómo es? Yo siempre lo defino como si fuera un número uno. Esto es un flujo de órdenes, ¿cierto? El número uno. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a buscar? Fíjense, el mercado acá estaba cayendo y de repente da un movimiento fuerte al alza, se lleva estos salticos, ¿cierto? Pues, un movimiento fuerte al alza y de repente cae con fuerza. Entonces yo ya digo, ah, perfecto, tengo acá un flujo de órdenes. Le decimos flujo de órdenes porque es que el mercado puede reaccionar en cualquier parte de este escenario. En cualquier zona de este escenario puede reaccionar. El mercado cuando suba, el mercado puede reaccionar en la parte inicial del flujo, o sea, antes de empezar a dar el movimiento al alza, o en la parte alta. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Yo puedo posicionar dos órdenes, una en la parte inicial del flujo y otra la puedo posicionar en la zona alta donde está el order block. En cualquiera de estos dos escenarios el precio puede reaccionar, entonces él puede ir acá y dar movimientos a la baja o subir, tomar órdenes acá y dar movimientos a la baja. ¿Cómo se vería al contrario? Pues se vería algo como esto. Entonces el flujo, movimiento a la baja y luego se va con fuerza y el mercado puede reaccionar, perdón, en cualquiera de estos escenarios, en la parte alta o en la parte baja del flujo. ¿Listo? Eso también pues es interesante tenerlo claro. Bueno, mis traders, creo que aquí hay un resumen muy interesante con conceptos pues que son importantes. El trading hay que hacerlo sencillo, no complicado realmente. Es entender, tener claridad siempre de lo que es el concepto, la estructura, marcar nuestro fractal válido operativo, que sería entonces en este caso para tener nuestra zona operativa. Entonces esa sería nuestra fractalidad y dentro de nuestra fractalidad marcar puntos de referencia. Listo, para después, posteriormente, entender la liquidez, ver y hallar la liquidez, qué tengo que observar, ahí es donde entra el detalle de nosotros como traders. Listo, entonces ya tenemos liquidez y tenemos el volumen, que es la fuerza con la que el mercado da el movimiento. Ejemplo, esto es volumen, ejemplo, esto es volumen, movimientos interesantes. Parémonos en 4 horas. En 4 horas, fíjense el volumen que tenemos acá de las velas, el volumen de las velas, el volumen de estas velas. Esas velas cuentan una historia, esa fuerza nos indican que hay un punto de interés en esas zonas.
Pero no solamente eso, también podemos hallar el volumen, ¿cierto? O perfil de volumen de todo un escenario. Entonces yo puedo indicar que, por ejemplo, esta zona que está acá es una zona de mucho volumen, porque el mercado distribuye órdenes al alza, al alza y a la baja desde esta zona de interés. Entonces el mercado por lo general puede buscar reacciones cuando tenemos zonas de volumen como estas. ¿Listo? Mis traders, espero que este video sea de provecho, de agrado para todos. Sé que hay información para entrar en más detalle y eso, pero bueno, ya eso lo podemos ir compartiendo. En todo caso, un abrazo enorme para todos, que esto sea de provecho realmente. Bendiciones. Ah, bueno, ojo, para los que estén interesados en seguir viendo contenido como estos y otro tipo de contenido que vamos a estar o que voy a estar realizando, suscríbanse a mi canal, los que no estén suscritos, suscríbanse a mi canal, activen la campanita de notificaciones y bueno, y ahí ya pues me pueden empezar a seguir, listo. Se suscriben, campanita de notificaciones, listo. Y denle me gusta por favor también al video. Un abrazo, chao, chao.